tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030, con un programa que el título o la consigna ya lo dice todo, la opción alimento o medicamento. Y nos visitan los doctores Daniel Alvarado y Ricardo Lilioy, se está conectando en unos minutos. Y bueno, hola, y Jorge, de tener un conductor. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Estás, Daniel? ¿Cómo estás, Horacio? Gracias por la presentación. Vemos que está de viaje porque está con un tema familiar en el país. Está en este momento llegando a Madrid de Santiago. Así que le mandamos un saludo. Gracias, Daniel, por estar acá. Esta semana, con el tema del convenio con Estados Unidos, se plantean toda una serie de cosas muy interesantes con respecto a los medicamentos. No sé si a vos te parece lo mismo, Daniel. Por ejemplo, uno de los temas es que Estados Unidos aparentemente hizo una resolución por la cual no se puede vender ningún medicamento más caro que en el resto del mundo. Y por segunda parte, digamos, está el tema de estos arreglos de los nuevos acuerdos económicos que incluyan o no el tema de las patentes. Fíjate vos cómo dos temas que son bastante complejos y que tienen que ver con nosotros, ¿no? Yo creo que es llamativo, digamos, el impacto que tiene el medicamento en la salud y la dificultad que hay para el usuario que lo tiene que comprar, para el que lo tiene que prescribir porque sabe que lo prescribe pero no lo van a tomar porque no hay posibilidades de que la persona lo haga. Bueno, me parece que esto amerita, digamos, algo que yo no veo ninguna movilización en ningún lado de preocupación, ¿no? Parece como que hay que dejarlo fluir. El ministerio, yo creo que el ministerio, la primera reunión que hizo cuando subió Russo fue hacer una reunión con las empresas farmacéuticas, de la cual no sabemos qué pasó, pero lo que sí sabemos es que no tuvo nada que ver con la regulación de precios, ¿no? Bueno, vos sos el experto, así que me gustaría escucharte a vos qué es lo que opinás de esto que te estoy diciendo, que a mí me parece muy complejo y sobre todo apocalíptico en el sentido de que como sigamos así, no va a haber posibilidades de tener una medicina, una cobertura universal, ni mucho menos, ¿no? Que no la tenemos, pero bueno, que todos pensamos que sí, porque todos tenemos acceso de alguna forma, pero el problema es que el acceso al medicamento cada vez va a ser más dificultoso, ¿no? Bueno, ante todo, buenas tardes. Hola Jorge, hola Horacio. Bueno, es un tema complejo en serio. En realidad es una historia. Hola Ricardo. ¿Qué tal, Hola, doctor? Richard. ¿Cómo ¿Cómo estás, andás? Richard? Muy bien. Cumpleañero. Este, Gracias. Muchas gracias, gracias por los saludos. La verdad que fue una cosa de Miguel. Yo en general soy bastante cauto porque no me gusta importunar a la gente, pero la verdad que fue una muestra de afecto, así que así lo tomé. Bueno, debemos ser parecidos porque yo soy del 7 de octubre. Mirá, claro, sí, viste que algo hay entre nosotros. Según dicen los astros. Claro, claro. Lo que pasa, viste, que vos cuando le preguntás a algún astrólogo, te dice, bueno, pero vos de la luna, ¿de cuándo la tenés? ¿En qué Se hora ha naciste? complicado, se ha Claro, complicado. y ahí empezá que parece que eso no tiene nada que ver. Pero bueno, bueno, estábamos hablando con Daniel y de paso te hago un pequeño resumen. Yo le decía que ahora con estos nuevos acuerdos con Estados Unidos aparece toda una serie de cosas interesantes. Una de ellas es que Estados Unidos, digamos, tiene una resolución por la cual no se puede vender un medicamento más caro que en el resto del mundo. Exacto. Esta primera. La segunda es que el tema de las patentes, porque Esto lo seguramente hemos una... hablado muchas veces con Daniel, Claro, este tema. por eso te estoy diciendo. Entonces a mí me parece, si vos estás de acuerdo, yo le había preguntado qué opinaba Daniel, qué opine Daniel, después vos, empezar a hablar del tema de... una de las cosas que le comenté es que la primera reunión que tuvo el Ministerio de Salud cuando asumió Milei fue reunirse con la industria farmacéutica y que yo sepa no hubo ningún arreglo que sea beneficiario ni para el usuario ni para el sistema, ¿no? Sino que, digamos, el tema de regulación no se habló, menos el tema de precios. Así que primero Daniel y después Ricardo, me gustaría escucharlo y después en todo caso en la segunda parte hablamos del tema de patentes, si les parece. bueno, Bueno, por eso lo saludé, justo entró Ricardo y te voy a contestar como introducción al tema. La ley de patentes, yo parto de mi idea de que estoy a favor de todo lo que sea que hay que reconocer, todo lo que es la innovación, el avance científico, con el cual
Dicho esto, sí profundizo en el tema que hoy en día con todo lo que uno puede empezar a leer, a recibir noticias, está todo mucho más, más al alcance de todos. Por eso yo muchas veces hablo de alto precio y no de alto costo. Tal Uno cual. cuando sabe este tipo de cosas, cree que se tiene que reconocer, pero que también hay un costo que uno no lo tiene por qué reconocer. Eh, Porque siempre son unos pocos vivos en el mundo que terminan llevándose la mayor parte de la torta. A mí me gusta siempre decir que el 75% de la humanidad consume el 8% de los medicamentos. Este dato, que no es mío, es dato de la OMS, de OPS, nos da una idea, y ya que hablamos de salud, de equidad o de inequidad. Dicho esto, el tema de Mira, patente. Daniel, en la academia, Abraham Sonis, que era un sanitarista muy reconocido nacional e internacionalmente, siempre habla del 80-20, no del 90-10, ¿no? Es lo que vos Tal, decís, el noventa por tal ciento cual. de la plata la tiene el 10 o el 20% de la gente y el 80% vive como puede, ¿no? Bueno, y Yo por eso dicho creo que esto, algunas de esas megafortunas para mí son antiéticas. Yo creo que Suecia tiene un límite a la fortuna. Yo no sé si tiene un límite de... Creo que en Suecia no puedes tener más de 6.000 millones de dólares. Creo, no te lo puedo decir con certeza. Y si tenés más de 10.000 lo tenés que donar porque no tiene sentido. Además, 6.000 millones de dólares, yo creo que nadie tiene problemas con 6.000 millones de dólares, ¿no? no, tal cual. Bueno, dicho esto, y ya que nombraste a la academia, sé que han tenido un nuevo ingreso, pero lo dejás después para comentar más Sí, sí. adelante. Tuvimos El varios, tuvimos acto- varios, tuvimos varios, pero entre ellos Ah, uno no, el que último que me enteré era de Fernán, de de Fernán, Quirós. sí, Fernán Quirós acaba de entrar a la academia hace, bueno, digamos, falta que todavía haga el discurso, creo que lo va a hacer en diciembre. Ajá, Nosotros en realidad entramos oficialmente a la academia el día que hacemos el discurso, y a partir de ahí, digamos, es miembro pleno, ¿no? Pero la verdad que es una joya porque se creó un nuevo sitial que es informática médica y en ese sitial, bueno, nos pareció que Fernán era la persona más, sobre todo indicada. lo curricular que tiene, porque no es que lo está haciendo desde ahora, desde la inteligencia artificial, porque ahora hay muchos que han crecido a partir de la inteligencia artificial, pero Germán viene trabajando el tema de la informática Hace hace mucho muchísimo tiempo. tiempo y me parece que es Bueno. merecido el ingreso, ¿no? Bueno, y te decía con el tema de patente, así ya le doy lugar a Ricardo. El tema de patente, Argentina históricamente tuvo un tema diferencial con el resto del mundo, porque también lo sé decir, a diferencia del resto del mundo, la Argentina es un país que está dentro de los 3 o 4 de todo el mundo donde la industria nacional es más fuerte que la industria multinacional. Estoy hablando de unidades, no de plata. En plata está más, y más con el aumento que tienen los medicamentos especiales, eso está equiparado, pero en unidades lejos es número uno. O sea, hay una industria muy fuerte a nivel nacional. Bueno, esto ha hecho que patentes muchísimo tiempo no tuvimos ley, y a partir de la ley, y la Argentina siempre, y me río porque esto es en todos los sectores, le ha encontrado formas de administrarse dentro de la ley muy particular. Es decir, dentro de ANMAT y sobre todo dentro de una resolución hecha a medida de algunos intereses sin tomar posición a favor o en contra de la industria nacional. En su momento el ministro de Salud era el tucumano, no me puedo, Mansur, sanjuanino. Mansur, Mansur, se me estaba Sanjuanino, confundiendo. sanjuanino, sanjuanino. No, no, bueno, tiene intereses en San Juan, Ah, tenés pero razón, él venía, tenés razón, él es es Tucumán. Sí, tucumano y, así, sí, y tenés creo que razón. ahora es legislador nacional por Tucumán. Y Sí, él sí, tenés fue ministro de Salud en ese momento que se hizo esa resolución, que es muy ambigua, pero que le permite a los laboratorios nacionales seguir, digamos, produciendo lo que se conoce, a mi entender, está mal mencionado, los medicamentos copia, que es muy particular también de la Argentina. A mí me gusta hablar más de similares, porque el de obvio. copia daría como la idea de que no es de calidad. Y Dicho similar, esto, y el similar, escúchame, y el similar la podemos discutir un poco, ¿eh?
lo podemos discutir, pero digamos, yo entraría no en la parte de accesibilidad, que sería el tema de genérico, biosimilares, y pasaría a un tema de calidad, que para mí hay que englobar ahí el tema de los biosimilares y los genéricos. Pero medicamento que se aprueba debería tener una calidad asegurada. Claro. Dicho esto, el tema de puntualmente de patentes es algo que tuvo mucho ida y vuelta en la época de Macri, cuando hubo cambios esto lo maneja normalmente el INPI, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, que está dentro de producción, del Ministerio de Producción. La industria no le gustó, por eso no se firmó en su momento los acuerdos de libre comercio con Europa, justamente porque Europa es muy importante también en medicamentos y esto afectaba a la industria nacional. Y por supuesto que nunca se hizo tampoco un libre comercio con Estados Unidos, que sus laboratorios también son importantes a nivel mundial. Ahora surge esto, que es algo que los que hemos estado hace no más de un mes en la reunión anual que tiene la Cámara de Comercio de Estados Unidos en el ámbito de la salud. Esto se plantea en cada una de las reuniones y sabemos que en la agenda del embajador americano, en primer lugar, está el tema de patentes y el tema de patentes relacionado con medicamentos. Pero bueno, hasta el día de hoy esto es muy nuevo, no hay ningún acuerdo por ahora que significa que esto vaya a cambiar. Como tampoco lo hay, lo que vos dijiste al comienzo, el tema de los precios. El tema de precios sigue exactamente igual, y sí existió, como vos también dijiste, que lo que el gobierno actual ha hecho, apenas asumió, fue una reunión con la industria, de una manera tal que inclusive uno de los decretos del DNU del presidente Milei tuvo su modificación en el Ministerio de Salud, después de una reunión importante que tuvo fundamentalmente con la industria silfa, digamos, la industria nacional, porque KM ya, la industria multinacional está en otro, digamos, juega como en otra liga. Los laboratorios multinacionales casi ya no producen en el país, todo lo importan y se han focalizado en los productos Tanto precio. todos innovadores y demás. Así que ese es el pantallazo que hoy podemos hablar sobre la relación de precios y de patentes. Richard, Bueno, yo creo que acá estamos ante un tema, como dice ese dicho, si cuando algo, uno cree que algo es complejo, cuando lo conoce en profundidad se da cuenta que es aún más complejo. Perjeta, por ejemplo, que el otro día leí una información, es un producto de estos de alto costo, facturó más que Sara. O sea que estamos hablando de, imaginemos todo lo que es la organización de Sara, de sus tiendas, la cantidad de empleados, monstruoso, ¿no es cierto? Oficinas, locales comerciales, y un producto de la industria farmacéutica tiene esa capacidad. Entonces, estamos hablando de mega fenómenos, de mega valores, ¿no es cierto? Yo creo que cada vez nos quedamos más cortos ya de alto precio, no sé, de precios estelares, ¿no es cierto? Entonces, y yo siempre cuento esta anécdota, cuando era presidente de la Obra Social Provincial de Mendoza, el alto costo representaba el 8% del gasto total en medicamentos, hoy representa casi el 70%. Entonces, cualquier política de precio que se haga en medicamentos, no hay que hacerla en lo que se llama la ferretería, lo único que hay que trabajar en el tema de precio del medicamento es el alto costo, es decir, o el alto precio o el altísimo precio. Entonces, bueno, ¿qué es lo que coincido con Daniel? Que una cosa es que la industria necesite una ecuación económica para poder desarrollar y progresar y poder hacer la evolución científica y poder incorporar novedades, pero hay otro aspecto, digamos, que es, bueno, ese sería que necesita un piso. Ahora, ¿cuál es el techo? ¿Cómo se establece un techo? Y por otro lado, también hay mucha discusión sobre la eficacia de estos medicamentos, porque una de las cosas que hay acá, hay mucho escepticismo, o sea, no han cumplido
no han sido en un número importante, una mayoría importante lo que prometían. Entonces nos encontramos con una serie no sé si diría de trucos, que es que se compara el medicamento contra un placebo y no se compara el medicamento contra un tratamiento existente. Bueno, hay una serie de artilugios más relacionados con la matemática, con la estadística, para hacer aparecer quizás un medicamento más exitoso de lo que realmente es, o una prolongación de la vida muy efímera. Por ejemplo, no sé si habrán visto que ha salido un fallo condenando a una prepaga para proveerle a un paciente que tiene déficit de somatotrofina, para proveerle la hormona del crecimiento a ver si puede ganar algunos centímetros. Bueno, es un tratamiento muy complicado, diario, que se debe estar haciendo una administración, y realmente los resultados son para crecer 2, 3 centímetros. O sea que acá en Mendoza incluso hay un fallo a favor de OSDE, porque realmente lograron demostrar que no se justificaba ni el gasto, ni el sacrificio del niño para lograr resultados realmente muy magros. Entonces, este es un tema, yo creo que es tan complejo. Y después otra cosa que me parece que es importante, para no alargarme mucho más en esto. En estos 3 grandes grupos que podemos hacer, digamos, didácticamente, dividir a los medicamentos en venta libre, en venta bajo receta, que son los que se proveen a través de los sistemas de la seguridad social, y los medicamentos, diabetes y alto costo, hay también otra víctima de todo esto, aparte de los sistemas que no pueden financiar y que al no poder financiar canibalizan el honorario médico, el gasto sanatorial, en fin, una serie de actores fundamentales de la salud que son sacrificados en pos de lo que estos recursos, digamos, que serían los medicamentos y algunos tratamientos complejos, absorben. Otra gran víctima es la farmacia, las pequeñas farmacias, la red de farmacias privadas que han dado siempre soporte a la distribución de medicamentos a la Argentina. Bueno, ellos también han sido víctimas en esta canibalización. Fíjense, los productos de venta libre, si ustedes ven televisión, el principal anunciante en este momento, el anunciante número 1 de los medios... Es el antiespasmódico para el fútbol. Es el antiespasmódico para el fútbol. Exactamente, son medicamentos de venta libre. Que es una barbaridad. Vos sabés que eso, desde el punto de vista médico, es muy complicado, porque un dolor abdominal lo que no hay que darle nunca es un antiespasmódico. Porque no sabés si el tipo tiene vas a tapar la sintomatología. Claro, no solamente eso, sino que si tiene una obstrucción es peor. Entonces, justamente lo que no hay que darle a nadie es un antiespasmódico cuando no lo necesita. Mirá lo que es un contrasentido, ¿no? Bueno, ese que es el único sector de medicamentos que tiene con exclusividad la farmacia y parte de lo que es de venta bajo receta de obras sociales, hay una presión enorme ya para sacarlo de la farmacia y para mandarlo a los supermercados, para mandarlo a los kioscos. Ya hubo una reforma en el decreto de necesidad y urgencia del gobierno, que después fue trabado, pero en definitiva hay una persistencia para incluso esto, que la poca garantía que tiene la administración de estos medicamentos de que estén manejados por un farmacéutico, hay un fuerte intento por sacar. Y en el caso de los medicamentos que se venden por receta, es tremendamente también oneroso para la farmacia poderlos atender, porque tienen una complejidad administrativa, etcétera, de la atención, y sin embargo le han quitado el margen a la farmacia. Y los medicamentos de alto costo, que serían los medicamentos donde aún con un pequeño porcentaje la farmacia estaría bien retribuida, le han sacado los mecanismos de eso de retribución y le han establecido un valor fijo, un fee directamente para manipular un medicamento de muy difícil manipulación, de mucho cuidado, costosos, que incluso pueden, en su mayoría tienen que tener cadenas de fríos, que hay un grado de responsabilidad profesional, están sumamente mal pagados. Claro. Entonces, el sistema está muy desordenado por donde se lo mire.
Sí, bueno, esto que vos decías a mí me parece sustancial, ¿no? Porque el otro día salió un artículo que los medicamentos en Argentina están 7 veces por encima, los costos están 7 veces por encima que en el resto del mundo. Y, Sí, y justamente nosotros no estamos para tener ese tipo de gastos. Y como dice en el programa, ¿no? O comemos o tomamos medicamentos, me parece que es un tema crucial. Digamos, nosotros, no sé si ustedes se acuerdan, bueno, seguramente vos, Daniel, sí. Nosotros hace unos años quisimos, a partir de una propuesta de Chiale, que en ese momento era el director de ANMAT, hacer una propuesta de ley de medicamentos, una actualización de la ley, porque la ley es de la época año tibia, todo lo que tiene son parches después. ¿Y cuál fue el principal opositor a la propuesta de medicamento, Daniel? ¿Quién fue el que se opuso y lo tuvimos que cortar porque no se podía avanzar? Dos, ¿no? ¿Uno quién era? No, no me acuerdo, sé perfectamente porque participé desde el inicio, participamos del inicio y tuvimos un apoyo en ese momento incondicional del ministro de Salud, Jorge Lemus. Tuvimos el apoyo que se puso a la cabeza el doctor Keale, que en ese momento era uno de ANMAT. A partir de ahí fue una convocatoria hermosa con la participación de todo el mundo, pero hubo entidades nacionales por un lado y no sé si Y, te referís a y farmacéutica por otra. y farmacéuticas por otra, que se opusieron. ¿Por qué? Porque modificar el status quo, o sea, modificar una realidad que todos desconocemos, todos estamos de acuerdo que hay que modificar eso, hay que actualizar, pero el problema es que nadie quiere hacer nada, y cuántas veces lo hemos hablado, inclusive en este programa, tanto Ricardo, Jorge y varios del grupo nuestro, en que todo es muy bonito, no muy bonito, pero nadie toma decisiones porque exacto. terminan respondiendo a sectores. Y los sectores nunca van a estar pensando que el objetivo es mejorar la equidad, mejorar la accesibilidad, la calidad. No, cada uno en el momento, si no hay alguien, una decisión política que ponga las cosas en su lugar, cada uno va a terminar defendiendo Sí, sí, su, su su quintita. kiosquito. Claro, y Yo Bueno, te eso, digo una Richard, eso, cosa, Richard, te amplío un poquito lo que dice Daniel, porque te doy mi visión. Yo estaba muy entusiasmado con eso, porque la convocatoria, como dice Daniel, fue fue espectacular, pero espectacular es espectacular. espectacular. Nosotros teníamos, creo que 6 comisiones, teníamos una de cada tema, desde la preparación hasta la dispensa, la prescripción, el traslado, digamos, todo eso, la forma de presentación de los medicamentos. Había una comisión para cada uno y en cada uno participaban todos los sectores, o sea que todos los sectores participaban en todas las comisiones. Y después de cada reunión, que hicimos 5 o 6, ¿no? Se Sí, hacía un resumen, digamos, cada comisión hacía un resumen y después se hacía un consolidado de ese resumen y se avanzaba. Sin embargo, yo creo que hubo 2 o 3 temas que me parece que hacen a la discusión, Richard. Por eso te lo digo antes de que hables, porque vos sos un tipo que para mí tiene una claridad, como Daniel, que me generan muchas oportunidades para pensar. Eh, los dos primeros, el problema se empezó a poner denso cuando hablamos de genéricos versus similares, ¿no? Entonces, primero venía todo bien, todo bien, todo bien, hasta que en un momento dijimos, bueno, pero habría que hacer una ley de genéricos, porque, digamos, no hay ley de genéricos. Bueno, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Y después la otra cosa que me llamó mucho la atención, por eso decíamos, eso fue por el lado de la industria farmacéutica nacional, ¿no? Que fue bastante claro. Y después por el otro lado, sí, ¿cómo iban a hacer una ley de medicamentos donde solamente tenía que estar la farmacia, ¿no? No sé si te acordabas, Daniel, totalmente, había una cosa política totalmente. con la farmacia, que entonces se fueron a quejar al ministro de que como ellos no eran los que tenían que coordinar las cosas, sino nosotros que éramos médicos. Le dijimos, mirá, nosotros invitamos, estaban todas invitadas, todas las cámaras de farmacia. No es que no los invitamos, pero me pareció que, como digamos, el interés más, más está en la prescripción, porque de la prescripción surge el resto, además de la preparación y la dispensa, que para nosotros es muy importante. Nosotros hemos jerarquizado mucho la figura del farmacéutico. Pero tampoco es solamente del farmacéutico, no es un tema solamente de la farmacia, es un tema que tenemos que ver entre todos. Bueno, esas fueron las dos cosas y finalmente hicieron tanta presión que no pudimos avanzar porque la industria nacional dijo, no, yo acá no participo.
y una propuesta, después que Ale medio que no sé si se tenía que ir o no sé qué problema tenía, la cuestión es que nos quedamos en banda y fue la primera vez en mi vida, yo tengo hechos muchos consensos en la academia, consensos que te puedo decir entre 20 sociedades científicas, y de todos los consensos que empecé, solamente 2 no terminé. Este fue uno. Y la verdad que a mí esas cosas, cuando no puedo terminar algo que empiezo y que tenía muy buena convocatoria, porque no es Muy que la bueno, gente muy no bueno. venía, la convocatoria fue excepcional. El problema es que, como dice de Daniel, ¿no? Cuando hubo que definir, ahí empezó el problema. Y ahí me Claro. gustaría escucharte a vos, Richard. Bueno, yo creo, porque hay que ver cuál es la madre de los problemas acá. Yo creo que si nosotros analizamos todas las actividades comerciales, son todas dominadas por los detallistas. Son los que tienen la última milla del producto, o sea, aquellos que se relacionan con el usuario, con el consumidor, en todas las actividades. Por eso es tan fuerte Mercado Libre en la Argentina y las organizaciones logísticas, por eso es tan fuerte Amazon. ¿Por qué? Porque el poder, por eso son fuertes los supermercados, las grandes tiendas, porque el poder lo tiene el que está en el último tramo, en la última milla, en el comercio detallista, excepto en la farmacia. O sea, en todas las actividades las maneja el que tiene la conexión con el usuario. Todas las actividades. Y son un factor de presión sobre el productor que tiene que, para ganar un lugar en esas góndolas, o para lograr un lugar, tiene que bajar precio, etc. O sea que el gran defensor del precio, del precio accesible, es el que tiene que venderlo o el que tiene que entregárselo en el último tramo. Quédate Esto ahí es que un nos vamos a la fenómeno. tanda. Quédate ahí, Richard, que nos Claro, vamos a la tanda y después seguís vos con. Porque me parece un tema muy interesante. Se me pasó estos 30 minutos tan rápido que ni siquiera me di cuenta. Así que perdón, pero nos vamos a la tanda y volvemos un ratito. dale. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Diego Santilli, candidato a diputado. Tenemos que darle fuerza al gobierno para hacer las reformas que faltan y terminar el cambio que empezamos. Hagamos que el esfuerzo valga la pena. La libertad avanza o Argentina retrocede. Richard Santilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Con la fuerza del feminismo. Movimiento Avanzada Socialista. Castañeira Ramat. Diputados por Buenos Aires. Lista 276. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Santiago Cúneo. Para eliminar el IVA a los alimentos, el impuesto a las ganancias, juicio político y reforma de la Constitución. Dogo mata León. Partido Nuevo Buenos Aires, 221. Candidatos a diputados nacionales, provincia de Buenos Aires, Santiago Cúneo, Mara Ordóñez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Son Nuevos Aires. Sixto Cristiani y Catalina Achigi, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires. Jorge José Luis, mejor cambiar de nombre. Fernanda Tokumoto, diputada nacional. Liberar lo nuevo. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Y continuamos después del corte comercial con Políticas Públicas 2030. Bueno, un programa muy interesante, así que
que dejo que hablen los que saben. Jorge. Gracias, Horacio. Bueno, Richard, estábamos hablando de una cosa muy interesante que hiciste la comparación, digamos, entre una empresa, una mega empresa cualquiera, digamos, y como efector, digamos, y generador de precio y la farmacia, ¿no? Que vos decías Es esa así, diferencia que estás marcando, ¿no? exacto. Y yo creo que gran parte de la distorsión que se ha producido en el mercado del medicamento es la consecuencia de la pérdida de gravitación y poder y protagonismo de la etapa detallista del medicamento, que es la entrega del medicamento en la última fase, o sea, la entrega al paciente. Y esto ha permitido, por ejemplo, que un empobrecimiento de la farmacia, el empobrecimiento es como cuando uno ve algunos lugares un taxi que es un desastre y seguramente la tarifa en ese lugar del taxi debe ser tan mala que el tipo no puede cambiar el auto, tiene los asientos llenos de agujeros, etcétera. Bueno, acá también ha habido hay concentración por un lado y empobrecimiento de la farmacia porque se le han ido quitando los medios. Y eso también, como consecuencia, yo no es que esté haciendo un planteo gremial de la farmacia, pero esa distorsión que ha hecho que el negocio del medicamento lo maneje el fabricante, cosa que no sucede en el resto de las actividades. Y el que está preocupado porque la gente pueda acceder, que es justamente el último tramo, no tiene poder. Si tuviera poder, por ejemplo, le diría al fabricante, mira, vos estás haciendo un montón de entregas por fuera de la farmacia, saliéndote del canal o proletarizando el trabajo farmacéutico. Bueno, no voy a trabajar con tu laboratorio, no voy a distribuir los medicamentos de tu laboratorio. Entonces, ¿pero qué pasa? Dentro de esto ha sido también que las organizaciones farmacéuticas están divididas, distanciadas o no tienen capacidad de defenderse. Y esa propia debilidad, ese último tramo en la política del medicamento, para mí ha sido la generadora de muchas distorsiones. ¿Por qué? Porque esto que estamos hablando, de que en Estados Unidos han establecido que un medicamento no puede valer en Estados Unidos más que lo que vale en el resto del mundo, eso significa, digamos, que hay abusos de posición dominante. Claro. Si el fabricante puede vender un celular a $20.000 porque no hay otro celular, es el único celular que se vende, y bueno, lo va a vender a $20.000 y está dentro de la lógica empresaria. Entonces, como si uno puede vender caro un departamento, pero lo que pasa es que acá entonces se trata de cuál es el equilibrio que permite la accesibilidad y también la contribución para que el medicamento pueda ser inventado, desarrollado, creado. Yo te tomaría esto porque me parece que esto que decís, y en eso yo lo aprendí mucho de Daniel, es el tema de la farmacia como integrante del sistema de salud, no solamente con la dispensa, sino con todo lo que significa la farmacia en cuanto a la inserción social del farmacéutico, el valor que tiene comunitario, digamos, de que esté la farmacia, donde se pueda consultar, es decir, no solamente como formador de precios, sino como un agente de salud, igual que el médico, igual que el enfermero, digamos, ¿no? Un agente más. Me parece que se ha minimizado el valor de la farmacia, que esto se ve mucho más con las farmacias que con las megafarmacias, porque vos entras a una megafarmacia como entrar al supermercado, en cambio vos entras a una farmacia, vos conocés al farmacéutico, el farmacéutico te conoce a vos, sabe lo que vos estás tomando, cómo, si te hace bien, si te hace mal, si lo tomás, si no lo tomás. Me parece que hay todo un tema de control, digamos, del efecto del medicamento en el vínculo social que tiene la farmacia. ¿No, Daniel? Sí, no puedo más que... Esto me lo enseñaste vos, así que... O sea que tengo que adherir a lo que vos decís. No, podés estar en contra, pero No, entonces pero aparte adhiero, porque aprendí mal. también lo he hablado muchísimas veces con Ricardo. Sí, esta idea que tiene Ricardo se ha profundizado con el avance de la innovación y la tecnología. No es lo mismo hacer un análisis de hace 20, 15 años atrás que ahora. Y yo también comparto que ese análisis hoy no se hace con la premura o con la rapidez, digamos, como que en general
las organizaciones todas, no solamente farmacéuticas o de farmacia, en general todas, se ha estado, digamos, manejándose en tiempos donde siempre había tiempo. Hoy no hay tiempo, las cosas, si uno hoy no es proactivo, es imposible, porque cuando querés reaccionar ya es tarde, antes no era así. Esto del punto de vista para mí gremial. Desde el punto de vista sanitario también. Lo que pasa es que estas subidas y bajadas que ha tenido el país desde el punto de vista económico, independientemente del signo del gobierno, pone en riesgo algunas cuestiones que tienen que ver con la salud y agarran al sector de salud, me parece que con una desprotección que no había antes. Es decir, antes existió la seguridad social solidaria, comenzó la medicina de empresas privadas, el Estado, los hospitales funcionan. Ahora creo que es todo un problema. Y esto afecta lo que yo decía, para mí los ejes de todo sistema de salud es la calidad y la equidad. Y esto está hoy afectado porque hay problemas en el acceso y hay problemas en la calidad. Entonces, cuando, como decía Ricardo, uno ve que no es, a mí me cuesta despegarme porque 35 años viví y vivo de mi farmacia, farmacia comunitaria, farmacia de barrio. Entonces, lo que uno entrega diariamente cuando recibe algunas decisiones de gente que no está en el sector, a uno le parece difícil de entenderlo. Fundamentalmente, como habló Ricardo, hay tres puntos básicos que uno tiene que ver con los medicamentos, mal llamados a mi entender de venta libre. Los medicamentos de venta libre hoy lo hacen competir al farmacéutico juntamente con un mantero o en una feria. Es decir, eso es afectar el uso racional del medicamento. No hay ningún lugar en el mundo que esto se acepte. Sí existen lugares que se permite la venta libre en algunos otros lugares, pero hay una cultura y un control que acá no hay. Entonces, por un lado se afecta... Por ejemplo, los drugstore americanos, si vos compras el medicamento en la góndola, te la vende el farmacéutico. No es que se lo sacás de la góndola y O te lo sea, llevas. claro, en general, inclusive en Estados Unidos ahora se está volviendo a farmacias que no existieron prácticamente, han desaparecido, unipersonales, pero las farmacias, las que nosotros conocemos y hemos estado, que son las tres o cuatro número uno de cadenas, primero, ellos no definen el precio como acá se estuvo diciendo. O sea, que lo que dijo Ricardo es textual. Acá esto lo definen las financiadoras con el Estado, el precio final, el precio que vale para sostener el financiamiento, porque los medicamentos que normalmente tienen ese manejo más sencillo Jorge, de genéricos. Estados Unidos tiene más del Claro, 60% del mercado obvio. liquidado son genéricos. No son similares. No son genéricos. Existe la ley de medicamentos. Claro. Entonces, de genéricos. Entonces, estos son accesibles y después están los especiales, que eso lo determina, o riesgo compartido, o agencias, la FDA actuando como una agencia de control, existen menos recursos de amparo. Es decir, ¿tienen el problema? Sí que lo tienen. En Europa existe, pero tienen herramientas que hace que esto sea menos afectado. Y a la farmacia le ha afectado totalmente. El decreto del DNU le permite a las droguerías venderle directo al financiador. Eso no sucede. Eso no debería suceder nunca. Bueno, y Es ahora decir, justamente eso es lo que les iba a decir. Ahora aparentemente hay laboratorios que venden de forma directa, igual no pasean. laboratorios, droguerías. ¿Te acordás que el otro día Droguería. hablábamos del tema de droguerías? Lo que pasa es que Sí, droguerías hay tres que manejan el 75, el resto sí, del sí. 25 que nos queda, el 20 lo manejan otras droguerías, pero vos tenés 200 droguerías, hay 180 droguerías que ni nosotros la conocemos, que están armadas para esos kiosquitos. ¿Te acordás Claro. que la última vez creo que hablamos de que era un mercado no transparente? Bueno,
Todo Sí, está sí. hecho para que no Oscuro, se digamos, oscuro, más Todo que está menos. hecho para la oscuridad. Exacto, para que vivamos en la oscuridad. Lo que pasa es que eso, en algunos momentos, no había problema porque no había controles, el país tenía plata, o tenía o usaba la maquinita. Hoy en día no hay eso, no existe. Claro, Y claro. existe, aparte, la transparencia. O sea, hoy nadie nos puede venir a vender algo porque al segundo vos decís algo, Jorge, y yo te remito lo que me sale a mi medicamento que tiene el 80% de descuento, pero yo lo Claro. debo facturar al financiador al 100%. Entonces, Y ¿el el financiador financiador por no qué paga paga ese, eso? y el financiador no lo paga. Ne- el- o sea, el financiador es responsable en muchos de los casos también de aceptar eso. Entonces, ¿qué es lo que uno siempre dijo? Bueno, sentémonos todos los actores, el prescriptor, el dispensador, el financiador, tanto privado como, o sea, el 80-70% del gasto lo tienen las obras sociales provinciales y lo tiene el PAMI, con el cual es el mismo Estado. Por eso yo digo que una decisión política. La Superintendencia de Salud que nuclea a 17 millones, regula 17 millones o más con las prepagas de afiliados, se tiene que sentar si es el propio Estado. Y ellos se tienen eso todo. Ahora, ¿quién toma la decisión final? El Estado. Un Estado que no tiene que producir, no tiene que dispensar, eso lo Claro. hace el privado. Pero sí que tiene que regular y ser un eficiente regulador, pensando justamente en la gente que no tiene cobertura. Porque muchos de nosotros, por suerte, porque la vida nos dejó esto, tenemos acceso al medicamento. Ahora, la mayor cantidad de gente en este país no tiene acceso. Y ojo, en el caso ustedes saben que yo soy presidente de Farmacéuticos Sin Fronteras y nuestros proyectos, hoy tenemos 11 provincias que no es que estamos pensando en llevar el medicamento de alto costo, alto precio, especiales, o como No, dice Ricardo, los que habría que medicamentos hablar. básicos, los Pero medicamentos eso no básicos. existe. Si tienen algún problema de esto, se mueren directamente, olvídalo. Estamos Claro. hablando de llevarle un enalapril, de Sí, sí. llevarle una metformina que no tiene costo. Nos sale más caro el envío que lo que sale el producto, el recurso. Entonces, acá está todo trastocado. Ojalá que verdaderamente la gente que conoce de esto pueda decidir y que todas las entidades, ustedes los prescriptores, los académicos, los que están a cargo de las dispensaciones, tanto empresariales como profesionales, la compra, ojalá todos pudieran entender esto y avanzar. Ahora, con lo que uno conoce, no se va a avanzar si no hay reglas claras y una decisión que la va a tener que tomar un tercero, que es el Estado, que tendría que ser el Pues, primero que convoque, sabiendo que él es el que va a poner las reglas. Y yo te puedo asegurar que la mayoría acompañaríamos esto porque si algo hemos aprendido en la facultad, es a tener conciencia en la salud. Por eso yo hablaba y te reconozco que siempre hablé de lo mismo, porque soy un convencido de la farmacia comunitaria, de la obvio. farmacia como centro de salud. Entonces, dentro de eso vamos a estar a favor de que el medicamento sea accesible para que la gente lo pueda justamente llegar a tomar, ya sea como preventivo o como un tratamiento que hoy, y el programa de hoy decía alimentación o medicamento. Y yo te puedo decir, porque lo veo a diario, estoy en mi farmacia en estos momentos. También que tengo mi farmacéutica full time y demás. Pero te puedo asegurar que hoy un medicamento de un jubilado que tiene más de 5 millones de afiliados la obra social, si no se lo cubre el PAMI, no lo lleva. O sea, de No, 4 o bueno, 5 medicamentos lleva uno o dos que son los que tienen el cien claro. por ciento de cobertura. Entonces vos decís, bueno, los otros entonces no sirven. Si vos tenés un dolor, si vos tenés un... No, A eso voy, a no eso voy. sirve. Con lo cual no Y es cierto tampoco. Pero bueno, algo hay que hacer rápido porque el tiempo corre. yo me acuerdo hace muchos años, yo tengo 50 años médico, desde hace 40, atendí una vez a un viejito que estaba bárbaro, estaba impecable, tenía como 80 años, pero impecable, no se podía estar mejor. Y el tipo le hizo unos análisis que se decía, creo que por primera vez, y entonces me contaba lo que comía, dice, bueno, a la noche, dice, como yo soy jubilado y cobro unos pocos pesos, dice, yo ceno, digamos, me compro dos panes en la panadería, me lo como con manteca, y un té.
y cuando vino la glucemia tenía 4 gramos de glucemia, ¿no? Entonces le digo, mire, jefe, le digo, acá tenemos un problema, ¿eh? No se puede comer los 2 panes, digo, porque, bueno, dice, ¿y qué posibilidades hay? Bueno, no sé, le doy un medicamento y se come un pan. No, dices, pero si me den el medicamento no me puedo comprar los panes. Fíjate vos que eso fue hace 40 años y estamos hablando de una cosa menor porque era un diabético tipo 2, ¿no? Y tenía 80 años y estaba impecable, ¿no? Entonces le dije, mire, vaya, cómase los panes, total, si se muere un año antes, por lo menos va a vivir bien. Pero fíjate vos cómo es el concepto, ¿no? Es el mismo concepto que tenemos ahora donde la gente lo puede elegir. Y Richard, ¿por qué el Estado no se hace cargo de esto? ¿Por qué no hay preocupación? Porque parece como que el Estado esto lo ve pasar, digamos, ¿no? Está mirando una película de deterioro progresivo, porque no es que esto, digamos, está estable, sino que está cada vez peor. ¿Por qué el Estado Claro. no se mete, digamos? Porque esto de que la ausencia del Estado es una falacia, porque como dice Daniel y como vos dijiste antes, el rol del Estado es regulador. Yo creo que el Estado no debería tener nada, ni debería tener hospitales, mirá lo que te digo. Lo que tiene que tener es regulación. Pero fíjate que Claro. las cosas que tiene que regular no las regula. Por ejemplo, la acreditación institucional del programa no la regula, la certificación, la revalidación a medias, porque no está todo. Entonces, digamos, cuál es el tema? ¿Por qué crees que este silencio de radio del Estado, Mira, Richard? yo creo, en el fondo, la discusión ideológica de cualquier discusión ideológica es el rol del Estado. Es la base de la discusión ideológica de izquierda, de centro y de derecha, es a dónde poner el Estado. Claro. Entonces, están algunos que dicen, no, el Estado presente, el Estado justiciero, el Estado que balancea, que controla la codicia, bueno, ese Estado mágico, que nunca existió nunca tuvo éxito, pero bueno, está descrito, digamos, teórico. Después está el otro Estado, o sea, no, que el Estado no se meta en nada, que deje que todo esto no arregle, también es teórico, porque tampoco eso funciona. Ahora, en el medio de esto están los roles distorsionados del Estado, porque el Estado está presente donde no debiera estar presente. Claro. Porque ¿para qué queremos tener un micro que vuela, un ómnibus que vuela, que es aerolínea, que gasta muchísimo dinero, que se lleva un montón de plata, para decir tenemos una línea de bandera? O sea, ¿cuál es ese rol del Estado ahí? ¿Qué hace el Estado ahí? ¿Y por qué no está acá? Que eso no lo puede hacer nadie, porque el volar, pueden volar 10 compañías, pero esta ausencia del Estado, esta falta de protagonismo en manejar reglas, en hacer que, por ejemplo, los mecanismos de acreditación y categorización de establecimientos, el control de los ejercicios profesionales, bueno, esos roles son irreemplazables del Estado y no los hace el Estado acá. Entonces, hay un Estado ausente en las cosas más importantes que debiera tener el Estado. Y eso es muy grave, no, digamos, va a ser muy difícil de hacerlo. Y hay un tema. Acá hay mucha corrupción, lo cual ese es un tema de la justicia. Acá no se investiga nada. Acá hay un ensobramiento por todos lados y la justicia acá brilla por su ausencia. No hay un fiscal, no hay nadie. Que todo el mundo dice, no, voy a saber cómo es esto, voy a saber. No, voy a saber, Ricardo, que todo el mundo lo sabe. Ahora, no hay nada que se investigue. Hoy yo te puedo asegurar que los sobres ni siquiera van en sobre, van por giro. Bueno, entonces, aparte del ensobramiento que hay, como en muchas actividades en la vida, y que ahí hay una falta de protagonismo de la justicia, después está el problema. Yo me acuerdo cuando estuve en una oportunidad en Estados Unidos cuando cerró la campaña de Clinton. Y Clinton, en el cierre de campaña, yo justo estaba alojado en el hotel, estaba en un congreso farmacéutico, pero estaba alojado en el hotel, en el Mayflower, que es donde se cierra la campaña los demócratas. Y en el salón del Mayflower me pongo ahí tuve la posibilidad de estar, no porque estuviera invitado, sino porque ustedes saben que los actos de cierre de campaña son actos de militancia profesional, no son populares. Y en ese acto que estuve viviendo, el tipo, en uno de los capítulos de cierre de campaña, habló de salud. Y cuando habló de salud, yo pensé que iba a anunciar planes, mejoras, aumento de las coberturas, mejorar la situación de los jubilados. No, habló de controlar el gasto en salud. Dijo, si nosotros no logramos bajar el gasto en salud, en el año 2025, Estados Unidos, el 100% de su PBI va a ser consumido en esto. O sea que, aparte de esto que estamos hablando, de todos estos desórdenes y mal uso y
y abusos, ¿no es cierto? Está también que el tema del gasto en salud es un tema que hay que también hacer un replanteo para poder ordenarlo, porque no podemos condenar a que toda la sociedad, en un momento dado, todo lo que pueda conseguir la sociedad lo tenga que gastar en salud, o sea, una cosa totalmente contrasentido. Y el gasto en salud está en proceso de expansión. No, y no por calidad, no porque decir, bueno, qué suerte, estamos gastando mucho porque estamos encontrando soluciones a graves problemas. No es así. Así que ese es un tema también que hay que revisarlo, porque es un tema que está afectando la macroeconomía también del país. Sí, tal cual. Yo creo que este tema del gasto en salud, digamos, el problema del gasto en salud primero es el gasto de la ineficiencia, que es cosa, después el gasto de la falta de transparencia, el gasto de digamos, de los kioscos, digamos, me parece que es un gasto inflado, porque si vos me decís, bueno, ¿cuánto gastamos en salud? No sé cuánto habría que gastar, pero seguramente no debe ser como es, ¿no, Daniel? ¿No te No, parece no, que está tal así que inflado? inclusive si uno compara, creo que el último dato que tengo es sería de hace 2 años, o no sé si no es no, de hace 2 años, hasta viéndolo como PBI, hasta aumentó. O sea, el 9 al 11%, ponerle un 10% promedio, el PBI es lo que debería gastar cualquier país lógico, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Eso, ¿quién se lo está llevando? Bueno, ahí está el O, tema, por o eso cómo digo, se el tema, reparte esa torta. Por eso es claro, que nosotros venimos, a ver, nosotros esto lo venimos hablando tanto tiempo con gente de distintos sectores, lo venimos discutiendo, nos sentamos hasta teóricamente, pero todos ejercemos después en lo privado y vemos que no hay un efecto real, o sea, la transparencia sigue existiendo, digamos, sigue sin existir, o no hay medidas que profundicen un mejoramiento de esto. Fíjate que le acabo de mandar, reenvía ahí en el grupo que uno tiene, el tema de la encuesta que salió entre ayer y hoy en este instituto que aparte publicaron que yo también lo pasé, el tema de la información en salud en las redes, que es un claro. tema importante a tratar, lamentable, pero importante a tratar, ¿no? Pero el tema de que del 60% de los médicos, ustedes los médicos, no Ricardo, vos, están en una situación de insatisfacción total. O sea, el Absoluto. sistema sanitario está muy Bueno, mal. fíjate que ayer hubo un informe de la Sociedad Argentina de Cardiología que hicieron una reunión de las entidades científicas donde dice que el 64% de los profesionales de salud tiene burnout. Y eso Bueno, está bien. ese lo acabo de pasar. Ah, ese, Ese, sí, claro, por eso te digo. Y esto claro. tiene que ver justamente con el pluriempleo. Y el pluriempleo es porque en ningún lugar te pagan lo que se tendría que pagar, digamos, ¿no? Pero es una cosa que se viene arrastrando hace mucho tiempo, porque además el tema de la famosa cartelización de la cual se enojaban los de la UAI, que ellos no estaban cartelizados. Mira, yo tengo muchos años en el sector, yo tengo 40 años de trabajo en el sector público y 30 años de trabajo en el sector privado. Así que tengo la experiencia de haber vivido los dos sectores, creo que los dos sectores son importantes, se pueden hacer cosas en los dos lugares, pero siempre pasó lo mismo de la cartelización del sector privado en cuanto a los sueldos, digamos, ¿no? Y siempre alguno de los cartelizados se quedaba atrás y entonces empezaba a haber diferencias. Por eso es el tema del pluriempleo. Fíjate vos que cuando fue el COVID, la mayoría de los profesionales de salud no se infectó en los lugares de trabajo, sino se infectó en el interín, que es cuando iban de un trabajo a otro, y entonces Claro. ahí se... ¿Y esto qué quiere decir? No, Esto es pluriempleo. Y además, si vos multiplicás el pluriempleo por dos, porque casi siempre el personal de salud está casado con otro personal de salud, ¿no? Y entonces, o es un médico con una enfermera, o son dos médicos, o son dos médicos médicas, independientemente de la diversidad y lo que sea, pero siempre están casados, digamos, con ámbito que está cercano al ámbito. Así que si no te infectabas uno, te infectaba por otro. Pero la infección nunca se produjo en el lugar de trabajo. Es decir, donde el lugar de trabajo tenía las condiciones de trabajo, no se infectaban. Bueno, nos queda un minuto para era cada el uno. lugar seguro. Richard, 1 minute. Bueno, yo creo que acá el tema es, tenemos mucho diagnóstico, creo que hay mucho diagnóstico, pero hay poca solución porque lamentablemente la solución todavía no hemos encontrado de colocarla, no en el ámbito de los funcionarios y en vez de colocarla en el ámbito nuestro.
Yo creo que el gran desafío es si podemos construir una capacidad de cambiar estas cosas o de corregir muchas cosas desde un ámbito privado. Muy bien, 30 segundos, Dani. Sí, cortito, aparte ya lo hemos hablado. Yo sigo sosteniendo que la decisión, hasta que no se tenga, yo creo que el país tiene, y en el sector medicamento, laboratorios, droguería, farmacia, tiene profesionales médicos, investigadores, profesionales farmacéuticos, todos con buen nivel, no hay que envidiarle esto a ningún lugar en el mundo. ¿Qué hace falta? Una decisión política. Y cuando hablo de política, no hablo de política partidaria, hablo de política de gestión. Si eso no se hace, todo lo otro van a ser, como dice Ricardo, tema de diagnóstico, de juntarnos, actuar todos un poquito de psicólogos, pero la decisión es política. El norte, el liderazgo, la gobernanza y la rectoría son fundamental para salir de este problema, a mi entender. Bueno, muchísimas gracias a todos, nos tenemos que ir, porque mirá qué generoso que estuvo Ricardo, que nos trajo una botellita de champán que tiene ahí atrás guardada. Así que cierto. Bueno, buen fin de para todos y muchas gracias como siempre. Saludos.